el objetivo fundamental que yo me traigo para esta sesión es que además podamos encontrar lugares donde podamos hacer cosas juntos en términos de fundamentalmente construcción de paz. El objetivo también es un poco la reflexión, contarles qué cosas hemos identificado que necesitamos, que no podemos hacer por razones técnicas, cognitivas, metodológicas, teóricas, que seguramente ustedes sí nos pueden ayudar. Invitarlas a que estos sean temas de debate constante. Y bueno, botarles ahí un par de algunas ideitas que podemos empezar a trabajar. Bien, decirles que la presentación va a estar orientada fundamentalmente en la parte conceptual y teórica de qué significan los estudios sobre la paz y cómo se deberíamos en este lugar. Conversar cuáles son los desafíos para la universidad en este contexto. Y finalmente, si nos interesa conversar un poco sobre el tema de fundamentalmente la mesa de La Habana, qué tiene que ver esto con la mesa de La Habana, qué tenemos que ver nosotros con la mesa de La Habana, qué tiene que ver la UIS con la mesa de La Habana, y avanzar en eso. Bien. Decirles que el tema de los estudios de paz o la investigación para la paz no es una cosa de amor y paz, y amiguis, y cómo nos queremos, y la flor, y que también es importante. Pero lo que yo traigo para decirles a ustedes es que esto ha sido un proceso de construcción científica que nos ha costado mucho tiempo. Decirles que los estudios de paz surgen como una preocupación por explicar los orígenes y las dinámicas de la violencia y de la guerra. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a preocuparnos qué fue eso que pasó allí, cómo hacemos para explicar, cómo hacemos para entender, cómo funciona eso de que la gente tenga la capacidad de seguir órdenes, asignar 5 o 20 o lo que pasa con los tiempos, verificarlos, echarlos en una fosa, echarlos en los cocodrilos. ¿Cómo la gente puede hacer esas cosas? ¿Cómo podemos explicar? Con la idea de poder explicar esas cuestiones surge el escenario de los estudios de paz como investigación para prevenir la guerra. Ojo, todavía no estamos hablando aquí de hoy, que vamos a ser pacíficos y que todos estamos felices. Estamos hablando de cómo hacemos para que esas cuestiones no se den. Y no cómo no se den los conflictos, porque ya sabemos que los conflictos son un escenario interesante de construcción y de crecimiento. Estamos hablando de cómo hacemos para prevenir la guerra, y la guerra a esa magnitud. Bien. Decir que los estudios de paz se han configurado como un estudio, como un campo de estudio científico interdisciplinar. Es decir, aquí lo más importante era trascender la idea de la paz como la diosa griega Irene. El olivo, pues sí, qué interesante. La flor, pues sí, la paloma. Sí. Trascender esa idea e identificar la paz como un escenario sobre el cual podemos construir conocimiento, como lo es la célula, como lo es la estrella, guarda las proporciones, claro está. Pero ¿cómo hacemos para estudiar la paz y construir conocimiento al respecto? Eso habla de la guerra en sentido más amplio, no solamente de los espectadores. Sí, pero la guerra, como la conocemos en toda la historia, es decir, en principio confrontación de los ejércitos, el uso de las armas, la pérdida de combatientes, en general. Sí, tal. Pero vamos, bueno, adelante, profesora. Bien. La idea era consolidar la paz como objeto de estudio científico más allá del mero deseo humano, más allá de la anécdota de lo literario y de lo religioso. Lo que sabemos también es que la mayoría de religiones en sus libros sagrados llaman a la paz. A ver, que tengamos las interpretaciones que tengamos, en general, las religiones también lo hacen. Decir que se consolidan los estudios de paz a partir de los aportes de escuelas de pensamiento norteamericanas, con los aportes de Anatol Rapoport, que era matemático y biólogo, de Kenneth y Elwood Bilgin, y los aportes de la escuela europea, fundamentalmente apoyados por Johan Galtung. Johan Galtung y el centro de estudios que él dirige han acompañado la mesa de profesores de La Habana con metodología científicamente. No vamos a ver Johan Galtung que tipo toca todo esto, pero bueno, es de los, digamos, de los padres de la investigación para la paz. Decir también que se entiende la paz en la medida que se van consolidando sus estados nacionales,
parte de este proceso. Por eso, Kant y Rousseau también hablaban de la idea de la paz en términos de los ciudadanos, de la organización social, de la posibilidad del Estado como necesario y urgente frente a la responsabilidad que tenía el Estado. Y finalmente decirles que los estudios de paz siempre están orientados por problemas. Es decir, como es un campo de estudios interdisciplinario, lo que hacemos es identificar el problema, el fenómeno social, el contexto que queremos abordar y cómo ese fenómeno es visto desde las distintas miradas, fundamentalmente desde las distintas disciplinas sociales. Hola, buenos días. Yo les estoy hablando desde el trabajo social, que es una profesión orientada a la acción. No somos una disciplina, sino que tenemos una construcción fenomenológica que tiene las disciplinas y pues las ciencias. Pero lo que es importante es el proceso de construcción de conocimiento a partir de la identificación de problemas y fenómenos sociales que se encuentran allí. Hablamos entonces de un contexto de surgimiento de los estudios de paz. Bien. Y así lo que salieron como en este contexto histórico tres cosas fundamentales que hacen que sea necesario empezar a pensar y producir conocimiento y ofrecer alternativas frente al tema de la construcción de paz. Entonces hablamos primero. La idea y la fuerza que tenían las tradiciones religiosas y la idea del ideal de comunidad humana. Somos seres humanos, pertenecemos a la misma especie, ¿cómo hacemos para entendernos? ¿Cómo hacemos para que los conflictos no sean escalados? ¿Cómo hacemos para que los conflictos no sean transformados de manera violenta? Pero fluye también la idea del optimismo del momento y el riesgo de la guerra nuclear. Es decir, cuando estamos hablando de la Guerra Fría, ¿cómo hacemos para prevenir que eso pase? ¿Cómo hacemos para inventarnos una diplomacia internacional que nos permita evitar que esos conflictos escalen? Pero además también, en el caso de los años 60, también estábamos hablando de la idea de estamos de acuerdo con la guerra de Vietnam, ¿cómo hacemos? Todos podemos ser pacíficos, todos podemos tener una sociedad en paz. Confluyen esas tres ideas y empezamos a pensar, oigan, vamos a ver, ¿cómo hacemos para entender esto, explicarlo, pero además transformarlo? ¿Cómo hacemos para entender que pueden existir conflictos, que esos conflictos pueden ser transformados de diferentes alternativas, pero cómo hacemos para explicarlo? Lo hablábamos ahora al principio con el profesor antes de empezar. ¿Cómo hacemos para entender la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto en Colombia? Que eso nos permita atenderlas de manera pertinente. ¿Cómo hacemos para entender el tema de los conflictos ambientales y entender el medio ambiente como víctima del conflicto armado en Colombia? Eso tenemos que investigarlo, tenemos que producir conocimiento al respecto. Una vez lo expliquemos, podemos pensar cómo podemos enfrentar nuestro problema y transformarlo. ¿A qué nos llevaron estos tres hitos? Se juntan la ciencia y la democracia. Si se juntan la ciencia y la democracia, resultará factible ordenar armónicamente los asuntos humanos. La apuesta era, si podemos poner la ciencia al servicio de los problemas sociales, de lo que está pasando, fundamentalmente de la guerra y del escalamiento de los conflictos, y podemos entenderlos y explicarlos, eso significa que podríamos ordenar los asuntos humanos y por lo tanto la paz, puesto que está al alcance de las mentes inteligentes cambiar las estructuras. Esto lo decía Theodore Lenz en su libro Towards a Science of Peace. Ojo, aquí hay una cosa que es muy interesante en este tema, y es decir, que la paz no puede ser hecha solo por activistas. Vamos a la marcha. Muy interesante. Bien, el tema de la organización social civil es interesante. Pero la cosa aquí es que las transformaciones del contexto y las transformaciones pacíficas tienen que salir de mentes que han estudiado el tema, que conocen el tema y que pueden aportar soluciones pertinentes. Lo hablamos también al principio. Ninguna de las cosas que nos puedan decir a nosotros sobre reconciliación en Irlanda del Norte
podemos importar los modelos. Lo que nos han dicho sobre reconciliación en el caso sudafricano, en el caso de sobre el SARMI, por ejemplo, no es suficiente para el caso colombiano. Ni el caso de Centroamérica tampoco. Nos toca inventar, pero no inventar como sacando conejos del sombrero. La apuesta aquí es investigar de lo que nosotros sabemos para que eso nos permita aportar en la transformación. Bien, decir que en 1957, con esta idea entonces, surge la primera revista científica genuinamente considerada como investigación para la paz. Decirles que esas investigaciones se hicieron fundamentalmente parados en un paradigma positivista. Es decir, un paradigma que nos permitía entender que esa realidad era medible y cuantificable. Este paradigma es muy familiar para ustedes en ciencias básicas y en las ingenierías. La mayoría de investigaciones empiezan por ahí. ¿Cuántas armas? ¿Cuántos países? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuánta guerra? Medir y cuantificar. La guerra, la violencia, los conflictos y la paz. Y así empieza finalmente esta revista. En la Universidad de Michigan. Surge también el Centro de Investigación para la Resolución de los Conflictos y surge en Noruega el Instituto de Estudios para la Paz. De nuevo, no es gratis que sea Noruega uno de los países acompañantes del proceso de paz en Colombia, más bien, de las conversaciones en La Habana, en Colombia. Con todos sus aportes, acompañante metodológico y técnico, es decir, para que se sepan, además de improvisando. Decirles que cuando se crea la revista, en su editorial, lo que ellos decían era, lo que ellos lo que querían desarrollar y aportar con la revista, era fundamentalmente, dejaban entrever varias cosas. La primera, que debía ser un empeño interdisciplinar. En los estudios de paz han aportado biólogos, antropólogos, matemáticos, físicos, sociólogos, historiadores, arqueólogos. Son esfuerzos interdisciplinarios. Pretenden enfrentarse a lo que llamaban el problema práctico más importante que afronta la humanidad. Es decir, dejar de pensar qué bueno que viviéramos en paz y empezar a ofrecer soluciones concretas a la idea de alcanzar la paz. Vamos a ver un poco eso también. Y finalmente decían que les movía un interés ético-normativo, orientado a estimular y comunicar investigación y pensamiento sistemático sobre procesos internacionales. Ellos empiezan diciendo que es importante prevenir los conflictos entre estados, y ese es como el origen de todo este asunto. ¿Cómo hacemos para evitar que los estados lleguen a esos niveles de conflictividad? Desde entonces estamos luchando con eso, hasta hoy. Todavía no lo hemos podido trascender. Decirles que empezar por esa idea implica necesariamente explicar cómo era que funcionaban los estados, el tema del territorio, el tema del desarrollo económico, el modelo económico y cómo se ponían a conversar esas cuestiones allí. Bien, ¿cuáles son las características de los estudios de paz? La primera característica, la preocupación por abordar las raíces de la violencia directa y explorar las vías para superar las desigualdades estructurales. No puede haber una investigación para la paz que nos ayude a desenmarañar por qué pasa lo que pasa. No podemos hablar de investigación para la paz que no nos permita explicar cómo fue el surgimiento de los paramilitares en Colombia, por ejemplo. Con todas las explicaciones que hay en la gama, desde surgen como una idea contrarrevolucionaria, bla, 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 hasta todas las más estructurales. Abordar las raíces de la violencia directa, pero ojo, también estamos hablando de la violencia directa que se ejerce en la universidad, la violencia directa que se ejerce en otros escenarios, en la familia, en otros contextos. La idea de la investigación para la paz siempre será conocer esos problemas y explicar por qué se dan. La segunda característica, la comprensión de la necesidad de una respuesta interdisciplinaria. ¿Por qué? Nos ayuda a un enriquecimiento conceptual, un enriquecimiento teórico y un enriquecimiento metodológico. Pero
La investigación para la paz no tiene unos métodos propios. ¿Y esto qué significa? Que la investigación para la paz es desarrollada con los métodos que conocemos tradicionalmente, tanto en el paradigma positivista como en el paradigma crítico-social. Es decir, los métodos que nos han ofrecido la sociología, la antropología, no hacemos nada diferente metodológicamente para construir conocimiento. De lo que ya existe retomamos también los métodos y trabajamos desde allí. También se hacen ejercicios de experimentación, los primeros que empezaron a trabajar la investigación para la paz trabajaban desde la teoría de juegos, por ejemplo, para entender cómo funcionaban los conflictos y empezar a dar una explicación allí. La tercera característica era la búsqueda de formas pacíficas de resolver disputas de transformaciones no violentas, es decir, ¿cómo hacemos para ofrecer otras alternativas distintas a las que ya conocemos? ¿Qué hemos avanzado en investigación para la paz? No, que es que hay más conflictividades. Claro, hace 10 años no hablábamos de acoso escolar, ahora sí lo hacemos. ¿Hace 10 años existía? Claro, existió toda la vida. ¿Qué significa? Que con las investigaciones que tenemos ahora podemos entender cómo se configura una situación de acoso y cómo podemos transformar esa situación de acoso que no sea esperar hasta que haya un suicidio o haya que cambiar el niño o la niña del colegio. Entonces, lo que nos ayuda a la investigación para la paz es entender cómo se configuran esos fenómenos sociales. Otra característica es que es importante un análisis multinivel y no solo en el nivel macroestructural. ¿Esto qué significa? Cuando empieza la investigación para la paz estamos hablando de guerras entre estados, de desarrollo nuclear, de control de armas ligeras, pero la parte que no sabe la investigación para la paz es que acá también podemos tener conflictos. Y también podemos transformarlos pacíficamente, ¿o no? ¿Cómo hacer para que esos conflictos nos lleven a enriquecernos y no a una transformación violenta de ellos? Es decir, en todos los niveles y desde todas las estructuras. La adopción de un enfoque global y multicultural. Ahora estamos hablando de lo que aportan las religiones a la paz, de lo que aportan las tradiciones indígenas, por ejemplo, a la paz, de lo que aportan las mujeres a la paz. ¿Cuál es el aporte que históricamente y en los contextos con los que contamos podemos echar mano para transformar esos fenómenos? La comprensión de que la investigación para la paz es una tarea normativa y analítica. ¿Qué significa? Que la investigación para la paz y la paz, como que todo esto debe ser abordada científicamente. No puede ser abordada desde la casuística, no puede ser abordada como de, no, lo suyo es que dialoguemos y que nos queramos y seamos tolerantes. Pues es muy interesante, pero una familia donde hay una violencia doméstica es mucho más complejo trabajar. Y finalmente, la última característica es la estrecha relación entre teoría y práctica. Es decir, todo lo que nosotros trabajamos desde la investigación para la paz debe estar sustentado en datos, exactamente como la música que se también. Incluso parados desde el paradigma empírico-analítico, con todos los aportes que nos hacen las ciencias humanas allí. Todo tiene que ser sustentado en datos. La experiencia subjetiva también es un dato para nosotros. Las emociones también son datos para nosotros. ¿Pueden ser medidas y cuantificadas? Sí. Nosotros apostamos más por profundizar en lo que significa para ese individuo esa emoción que en otras cuestiones, pero bueno, vamos a avanzar en el camino. Bien, decimos que entonces en la investigación para la paz hay como dos agendas. Y eso se pone a conversar con los avances conceptuales que se habían tenido. ¿Qué significa eso? Uno de los primeros avances conceptuales que tuvimos en la investigación para la paz fue el concepto de paz negativa. La paz negativa nos trae la idea de que la paz es ausencia de guerra y para de contar. Parados en ese paradigma, entendiendo que la paz es ausencia de guerra, ¿qué nos tocaba hacer? Pues investigar el desarrollo nuclear. No era otra cosa. Hay que investigar la resolución de los conflictos. Hay que investigar el control de armas ligeras. Hay que investigar la guerra. Hay que desarrollar relaciones internacionales para la paz. Hay que desarrollar la seguridad internacional. Hay que conocer cómo se hace el conflicto. Pero hablar de ese paradigma de paz negativo es el que nos tiene en la mesa de negociaciones de La Habana. Porque estamos pensando que vamos a llegar a ese estado deseado cuando se sienten los señores y firmen los documentos. Porque entendemos la paz como ausencia de guerra. Ojo, decirles aquí que esa perspectiva no es errónea. Esa perspectiva no es errónea.
Insuficiente, es correcto. Muy bien. Carita feliz. Muy bien. Es insuficiente, entre otras porque sigue estando alejada de los individuos como nosotros. Es una cosa que están haciendo los plenipotenciarios allá sentados discutiendo, que no son solo los plenipotenciarios, ojo, luego vamos a hablar un poco de la dinámica de la mesa. No son solo los plenipotenciarios, pero igual es una cosa que está ajena a nosotros. Entonces, entender la paz como ausencia de guerra implica, primero, que viene dada desde fuera, que a mí no me toca hacer nada porque llega alguien y me da la paz, tenga su paz. Implica además que existiría cero conflictividad, y eso no es posible porque amarrado al concepto de paz negativo, estamos hablando del concepto de violencia estructural desarrollado por Galton, donde nos habla de la violencia que ejerce la macroestructura sobre los seres humanos. Sistema capitalista, ¿sí? ¿Cómo eso nos afecta? ¿Cómo ya hemos identificado la relación del sistema capitalista con los habitantes de Cali? ¿Qué tiene que ver el sistema capitalista con la violencia ejercida hacia las mujeres? ¿Qué tiene que ver el sistema capitalista con el efecto voluntario del embarazo? Es un poco cómo hacemos esas conexiones allí para explicar esos fenómenos. Fundamentalmente, esa mirada de los conflictos y de la investigación para la paz es la norteamericana. Llegan los europeos y dicen, oiga, muy interesante, pero eso es suficiente. ¿Qué hacemos? Hay que empezar a investigar otras cosas. Entonces surge el concepto de paz positiva, donde empezamos a pensar que la paz no es solo ausencia de guerra, sino que además de que no haya guerra, necesitamos unas condiciones como garantía de derechos humanos, dignidad humana, desarrollo social, seguridad social. Necesitamos alcanzar niveles óptimos de calidad de vida, de satisfacción de necesidades, y empiezan a desarrollarse otros temas allí. Empezamos a hablar entonces de la educación para la paz como fundamental. Empezamos a hablar de los derechos humanos, de género, mujeres y paz, de la no violencia, de la cultura de la paz, de la sostenibilidad del medio ambiente, de los movimientos sociales como el pacifismo, y empezar a entender cómo funcionan estos fenómenos en la sociedad y cómo a partir de ello también podemos construir la paz. Es decir, no solo la paz que viene de fuera, sino la que los ciudadanos pueden aportar hacia su construcción. Las mujeres, los hombres, el tema de género, la búsqueda de nuevas masculinidades. Decir que es necesario entender que en el marco del desarrollo de esta agenda surgen conceptos como la no violencia activa, el empoderamiento pacifista, estamos hablando del pensamiento maternal, la ética del cuidado en la construcción de paz. Este aporte, por ejemplo, de la ética del cuidado y del pensamiento maternal nos ha ayudado a entender, por ejemplo, por qué las parejas con orientación sexual diversa pueden adoptar. Nos ha ayudado a entender cómo el cuidado es una capacidad humana, no dada únicamente a las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos desde allí empezar a abordar a partir de unos parámetros teóricos otros escenarios? Bien. Decir entonces que hay autores que entienden que la investigación para la paz es una disciplina empírica de este siglo, porque es aquí donde nos encontramos este siglo. La paz como deseo humano existe desde los antiguos griegos. ¿Cómo hacemos ahora para que con todo el desarrollo científico que tenemos en la actualidad, con instituciones como esta, con esta infraestructura, con esta formación de calidad, podamos transformar esas situaciones sociales que existen allí? Entonces hablan de dos objetivos de la investigación para la paz. El primero es realizar un análisis diagnóstico de la sociedad y del mundo en que vivimos, es decir, cómo estamos. Pues bien, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Estamos aquí? ¿Cómo estamos en la UI? ¿Estamos de esa manera? A ver, esto es un poco una investigación que hicimos en la Universidad sobre Imaginarios de Paz, de Conflicto y Violencia, para que ustedes enteren más o menos qué sabemos sobre eso. Y finalmente, el otro objetivo es que no nos quedamos solo en la descripción, sino en plantear alternativas. Entonces es muy interesante saber cómo estamos, pero lo que sigue es cómo hacemos para transformar ese escenario, y ahí es donde lo necesitamos a ustedes también. Bien, a partir de todo este proceso de juntar estas agendas, de revisar estas nuevas conceptualizaciones y estos aportes teóricos, convergemos como en tres asuntos fundamentales: el tema de la seguridad humana, del desarrollo y de la construcción de paz. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, miren,
La seguridad humana centrada en la protección de la integridad territorial, la defensa de la soberanía y la promoción de los intereses nacionales de los estados era restrictivo. No podemos entender la seguridad humana solo como la seguridad que nos vendieron, por ejemplo, con la política de seguridad democrática. ¿Sí? Entonces, que no estamos seguros de salir. Ojo, que había que trascender esa idea de seguridad humana como garantía de derechos. Que todos podamos salir porque tenemos salud, educación, porque tenemos un contexto que nos garantiza los derechos, que nos adversa. El otro punto en el que se convierte es en el tema del desarrollo. Que si seguimos entendiendo el desarrollo asociado al crecimiento económico, la pobreza, la exclusión social, el hambre y el respeto a los derechos civiles y políticos, se configuraban como, allá usted, mire a ver cómo lo resuelve en su estado, yo le mando unos recursos de cooperación, mire a ver qué se inventa, y si la cosa es muy grave, pues le mandamos ayuda humanitaria. Entonces, pues Sudán, si es muy complicado, le mandamos unos aviones con unas cajas y miren a ver cómo lo resuelve. La idea del desarrollo parado en esta perspectiva es que trascienda solo el crecimiento económico. Por eso hay aportes teóricos como el de los postestructuralistas que nos hablan del desarrollo en la medida que avanzamos hacia el conocimiento de otras realidades y más integrales. Tenemos el desarrollo económico, qué pasa con el medio ambiente, las mujeres, los grupos étnicos, los niños y cómo todos logramos avanzar allí. Después de la posguerra fría, llegamos y nos encontramos como en dos problemas fundamentales: la globalización y las nuevas guerras. Nuevas guerras como las violencias difusas que tenemos en Colombia, entendiendo que ya no eran solo complicaciones entre estados, sino que las guerras eran entre población civil, unos individuos con otros, unas organizaciones con otras, es decir, como ya no estamos hablando de los estados que amenazan con la guerra nuclear, sino que además de eso estamos hablando que dentro de los estados también existen otros conflictos. ¿Cómo hacemos? Es en ese momento que se entiende la seguridad humana, el desarrollo y la construcción de paz como procesos, no como estados finales. Y aquí hay una parte bien interesante, y es la idea de la paz imperfecta. ¿A qué nos trae la idea de paz imperfecta? Primero, que no es una cosa que va a venir dada de fuera. Eso es fundamental para nosotros. Decir que la paz no es a donde vamos, sino que es un camino que estamos recorriendo. Decir que podemos estar en momentos de conflicto y en contextos de conflicto, pero en momentos de paz. Entonces podríamos estar diciendo que afuera hay un paro armado del ELN y aquí estamos hablando de paz. El concepto de paz imperfecta, el desarrollo de concepto de paz imperfecta, nos trae la idea de que es posible que nosotros lleguemos, que alcancemos ese estado, aunque no esté al final. Decir también que se conciben e interpretan en términos multidimensionales, es decir, ¿cómo entendemos la construcción de paz de manera multidimensional? Hay que hablar de derechos humanos, siempre. No podemos decir, seguir hablando que la paz está de moda o que pase amor y que seamos pacíficos todos felices, porque eso no construye nada. Su realizador deja de ser. Pero se habla de derechos humanos en ese contexto o de derechos humanitarios. Derechos humanos en general, porque estamos hablando de primera, segunda, tercera, cuarta generación, incluso de los derechos de la naturaleza también, en general. Y decimos que la seguridad humana, el desarrollo y la construcción de paz deja de ser tarea solo del Estado, para que sea tarea también de todos nosotros. Una de las cosas más interesantes que hemos aprendido en investigación para la paz en todo este proceso es que nosotros nos consideramos pacíficos. Yo les pregunto a cada uno y cada uno van a decir si yo soy pacífico. El problema está afuera, y ya lo sabemos que tenemos evidencia de eso. Se resuelven los conflictos pacíficamente. Y entonces, ¿por qué tanta conflictividad? No, porque los demás son terribles, no son tolerantes, no respetan. ¿Sí? Lo que sabemos es que, oiga, ya no todo le toca allá a que se lleve a Moisés y la mesa de la mano. Es que nos toca comer a nosotros. La construcción de paz supone entonces abordar las causas y los factores múltiples que provocan el surgimiento de la violencia en los conflictos. La apuesta es no que se acaben los conflictos, porque entendemos el conflicto como un motor de crecimiento. La apuesta es transformar esos conflictos de manera pacífica. Eso es muy problemático en un contexto como el colombiano, cuando no nos han enseñado eso. No tenemos
mejilla, ¿sí? Que entonces por allá otros nos dijo, no, que ojo por ojo, pues entonces nos va mejor. En un contexto como el colombiano, donde sabemos que el modelo patriarcal no dice cómo debemos comportarnos y qué es lo que debemos hacer, cómo se ven mejor los hombres, cómo se ven mejor las mujeres, entonces mejor calladita, mejor así. Entonces, ¿cómo hacemos para que en un contexto como el nuestro podamos transformar los conflictos pacíficamente? ¿Con qué herramientas contamos? Ahora pensemos, en la investigación que nosotros hicimos acá en la universidad, la gente nos decía, no, es que eso está en la casa, eso no le enseñan eso. Eso es lo que le enseñan en la casa. Piensen qué herramientas en la casa nos han dado para transformar los conflictos pacíficamente. Hay muchas, otras ninguna. Tienen un ¿qué herramientas tenemos para transformar esos conflictos? Decirles que, ¿cómo entendemos la construcción de paz? Y aquí hay una de las primeras, digamos, aclaraciones conceptuales que quiero dejar también esta mañana. Eso que nos han dicho, que apenas se firme la mesa, todos vamos a empezar la construcción de paz, es un poco la idea idealista de lo que definitivamente no puede ser. Decirles el contexto, que el concepto de construcción de paz sí que surge para contextos postbélicos. Eso sí es verdad. ¿Sí? Porque Naciones Unidas nos dice, hey, listo, se acabó la guerra, llámese la guerra civil en España, llámese la dictadura, llámese la Segunda Guerra Mundial, ahora sí vamos a construir la paz. Es verdad que el concepto surge para escenarios postbélicos, de guerra generalizada, que no es el caso colombiano. Nosotros estamos en una democracia. Sí, una democracia, digamos, para no voy a pelear allá para no tener aquí otro debate. ¿Eso qué significa? Que tenemos que echar mano de los aportes de la construcción de paz, pero de la mano con la cultura de paz y la educación para la paz. Cultura de paz y educación para la paz que son pensados en contextos donde no hay guerra generalizada. Entonces, ¿cómo hacemos para poder conversar esas tres categorías para que esto nos dé herramientas para la construcción? Dice entonces que la construcción de paz es un emprendimiento político que tiene como objetivo crear paz sostenible, enfrentando las causas estructurales o profundas de los conflictos. Y aquí hay un aporte bien interesante. Uno de los puntos de la mesa de La Habana, como dije, la mayoría de los puntos de la mesa de La Habana, el objetivo de la negociación es que esa paz negativa, sea sostenible y que no se repita. ¿Qué sabemos que estamos haciendo en ese sentido? Conociendo las raíces de la violencia y de la violencia que genera el surgimiento de los grupos armados. Entonces, estamos hablando de por qué surgen las FARC, entonces estamos diciendo reforma agraria, estamos hablando de participación política, estamos hablando del campesinato. Ojo, enfrentando las causas estructurales o profundas de los conflictos. Causas estructurales. ¿Cuál sería la consecuencia? Que en los acuerdos de la mesa se resolvieran esas causas estructurales. Este concepto se sale de la noción original de Naciones Unidas que plantea construir la paz después de terminada la guerra entre estados, desconociendo que la principal característica de los conflictos armados actuales es su carácter interno. Entonces, el concepto original de construcción de paz nos trae la idea de un escenario postbélico, es decir, de postconflicto. ¿No es correcto? Digamos conceptualmente que hablemos de postconflicto económico. Estamos hablando de escenario de posacuerdo. Estamos hablando de escenario de postconflicto porque la conflictividad no ha terminado, menos que las violencias de que tenemos en Colombia. Hablar de construcción de paz implica necesariamente transformar esas situaciones, pero conociendo el contexto en el que estamos. Se propone la construcción de paz a partir de las capacidades para transformar los conflictos, capacidades personales. ¿Sí? Ojo con eso. En ese sentido, la construcción de paz en el postconflicto es entendida como la acción de identificar y apoyar estructuras que fortalecen y solidifican la paz, con el objetivo de evitar la recaída en el conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos para que el contexto que dio origen al conflicto entre las FARC y el Estado no se repita? ¿Cómo hacemos para que el tema agrario se resuelva finalmente? ¿Cómo hacemos para que en Colombia sea posible la participación política? ¿Cómo hacemos posible
Referirse a la construcción de paz implica necesariamente referirse también a sociedades en posconflicto. Además, es posible hablar de construcción de paz con base en los intentos realizados por iniciativas ciudadanas. De nuevo, en casi todos los fenómenos sociales, lo suyo es trascender. Es importante que haya movimientos sociales, pero lo importante es trascender el activismo. Funciona para todo. En el tema de la bicicleta mujer-mano, hasta que no nos metamos en el diseño de políticas públicas, no es posible que haya un cambio y una transformación. Si solo salimos a la calle, peleamos con los taxistas, peleamos con todo el mundo y hacemos la marcha y chévere, es muy interesante porque construye sociedad civil, pero entre tanto no hagamos incidencia en políticas públicas, esto no se va a ver la transformación. La idea de la paz y de la construcción de paz funciona igual. Bueno, aquí quiero hacer también un refuerzo en el tema de la voluntad política. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa como universidad? ¿De verdad queremos como universidad aportar en la construcción de paz? Eso es lo que nos interesa en la educación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos una facultad de educación. Le apostamos a la educación para la paz. ¿Pero cómo lo hacemos? Tenemos a EDUIS para formar a los profesores. Pero estamos formando a los profesores para hacer mediaciones pacíficas en las clases. Estamos formando a los estudiantes para hacer mediaciones pacíficas de sus conflictos. Yo creo que no. El proceso de construcción de paz implica necesariamente apoyarse en otras perspectivas como la seguridad humana, los derechos humanos, el enfoque diferencial. Es decir, ¿qué aportan los niños en la construcción de paz? ¿Qué aportan las minorías étnicas? ¿Qué aportan las mujeres? Pero en un contexto como el colombiano, ¿cuál es la afectación de los niños en el conflicto? ¿Cuál es la afectación de las mujeres en el conflicto? ¿Cuál es la afectación de las minorías étnicas? Los grupos poblacionales más afectados, por ejemplo, en el tema de reclutamiento forzado de la infancia, son los grupos indígenas. Pero los grupos indígenas son el grupo que más ha sido afectado por los asesinatos selectivos. Pero ese es el grupo poblacional que más ha sido afectado por los desplazamientos forzados. Pero ese es el grupo poblacional que más ha sido afectado por los despojos de tierras. Entonces, ¿cómo hacemos? Para construir la paz con un grupo poblacional que además no solo ha vivido en el contexto del conflicto, sino que ha sido segregado históricamente por nosotros mismos. Bueno, por el Estado además. Bien. No solo la atención de las afectaciones por la guerra, ojo. Colombia, nosotros tenemos un contexto de más de 7 millones de víctimas. ¿Eso qué significa? Que 10 muertos, digamos, en el conflicto armado colombiano, según cifras del Centro de Memoria Histórica, 8 son población civil. ¿Cómo hacemos? Entre niños, mujeres, abuelos. ¿Cómo hacemos para construir la paz con gente que ha sido tan sistemáticamente afectada por el conflicto? ¿Cómo hacemos para construir la paz con una mujer que fue violada por 12 paramilitares? Por ejemplo. ¿Cómo hacemos para decirle, no, venga, avancemos y la reconciliación y el perdón? Ojo. ¿Cómo hacemos para decirle a un niño que fue llevado con engaños a un grupo armado, que además es víctima, que participó en torturas, que arrancó las uñas, que participó en todo esto, decirle, oiga, vengamos a construir la paz y entonces transformamos nuestro conflicto pacíficamente? Es una tarea muy compleja, porque 7 millones de personas afectadas sistemáticamente por cuestiones como el desplazamiento forzado, que es el mayor número, son casi 100 millones de víctimas de desplazamiento forzado. ¿Cómo hacemos? ¿O cómo hacemos para decirle a 16.000 madres dónde están sus hijos desaparecidos y que vengan a construyamos la paz cuando no saben dónde están? Bueno, a esos 16.000 hay que sumarle, bueno, son los reportados, los 16.000, hay que sumarle los de la modelo, los de las casas de pique de Buenaventura no necesariamente son el marco del conflicto armado, se entienden de otra manera por la ley. Pero bueno, 16.000 desaparecidos en Colombia. ¿De dónde los sacamos? ¿Cómo hacemos para decirle a sus mamás, a sus esposos, a sus hermanos, venga, vamos a construirla para reconciliémonos todos? No es una cosa. 16.000 hablamos desde más o menos, no, dentro de todas las cifras que se pueden contar. ¿Sí? Esas son las cifras que maneja la Asociación de Familiares de Desaparecidos
familiares viven y cuentan. Entre otros, porque, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, muchos también son desaparecidos, otros son contados como secuestrados. Y muchos de ellos iban y decían, al no haber ministerio público en sus municipios, le decían a los del ejército que su hijo estaba desaparecido. Entonces, que una ejecución extrajudicial, nunca se investiga, no pasa nada, entonces, digamos que 16.000 son los que la señora, madre, esposa, hermana, lo que sea, dice. Eso es como del 85. ¿Señor? Como del año 85. La ley no cuenta del 85, pero las cifras son, pues desde ahí se empieza a contar, pero no todo el mundo en el 2000 no estamos ni medio preparados para que vienen a decirnos, hey, es que el ejército está desapareciendo gente, porque no nos convenía. Entonces, En 2002 hubo una ley de desaparición forzada que no existía. claro, pero hay muchos delitos en Colombia que todavía no se reconocen a la luz del derecho nacional humanitario, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con todos ellos en la construcción de paz? Todo esto para decirles que en el Foro Nacional de Víctimas, la gente decía, estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a seguir. Y se les contaba el acuerdo sobre prisión transicional y decían, bueno, sí, no pasa nada, o sea, lo hacemos, nos tragamos esos sapos. Pero hay que dejar ya, hay que parar el conflicto, como sea, hay que firmar. Entonces, ojo, con todas esas personas es que esperamos también hacer ese proceso de construcción de paz. Pero además con nosotros también en lo cotidiano. Esto implica que hacer construir la paz no es solo que no exista violencia directa. Es decir, construir la paz no es solo que no terminemos muertos en una esquina. O que el sistema económico no siga aplastando. O que haya tanta violencia simbólica y cultural en nuestros contextos. Implica necesariamente el desarrollo de capacidades para vivir en un medio pacífico. Mire, lo que más sorprendente de todo este tema del proceso de negociación en La Habana es que a todo el mundo, a la comunidad internacional, valora profundamente que se lleve a cabo un proceso de negociación como este. Entre otras, porque también sabemos que de todos los conflictos armados en el mundo, casi el 90% se han transformado a partir de negociaciones. Entonces, la comunidad internacional dice: excelente trabajo, que la sociedad colombiana se ha esforzado. Qué buena iniciativa, esto es muy interesante. Y los que no se fijan en el proceso de paz, obvio, somos nosotros. Entonces, esto para decir que en último no estamos preparados para vivir en un contexto donde no hay conflicto. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos nacido Cuando te dicen nosotros, no es un país que critica, hay simplemente unas fuerzas políticas, militares. Es decir, lo que dice, es imposible que haya enemigos de la paz. Todos nos debemos tener la paz o alcanzarla. ¿Desde dónde estamos hablando? Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, puede que seamos enemigos de la paz, entre otros porque es un derecho. No me puede renunciar a un derecho. Otros estarán diciendo sobre lo metodológico, sobre las concesiones, sobre todo lo que podamos discutir. Pero el asunto de la construcción de paz no es sobre el marco del conflicto armado y es lo que es importante, porque entonces seguimos pensando que es una cosa que está fuera de nosotros. Tenemos que pensar que la construcción de paz también nos toca a nosotros acá, en nuestro cotidianidad. Pero, ahí sí tomó una charla, entonces se la vio en Cartagena con esto del festival, los dos proyectos de Sergio del Gobierno. Sergio Aramillo decía es que firmar los pactos no significa nada si aquí no cambia la ley estructuralmente para que la gente está creyendo que es que se firma el documento y ya el otro día todo se cambia, ya cambió. Pero David, entre otros, lo que pasa es, porque nadie, de esta semana también se leía una columna, creo que fue en semana, en El Espectador, y era, un profesor de la universidad decía, me sorprende que los medios de comunicación no entrevistan tan frecuentemente con Rodrigo Vargas, que es el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Teólogos de La Habana, pero se llaman a los más incendiarios. No me parece, no me parece, los que dicen sobre opiniones, a los que no saben, a los que no estudien. A un periodista como, yo qué sé, como Julito, le costará mucho saber en profundidad de todo, como nos pasa a todos. El físico sabe de una cosa, no puede saber de todo. El biólogo sabe de una cosa, no puede saber de todo. Pero los periodistas, todos los medios de comunicación no están preparados ni para la reconciliación, ni para crear esas condiciones. Y en general no tenemos la capacidad ni la formación para hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar
entorno de la Comisión Histórica del Conflicto, de manera que puedan entender que eso les permita comprender qué es lo que está pasando allá, más allá de que vamos a firmar un papel y que todo nos va a solucionar todos los problemas. Es que pienso que debo pensar que los periodistas no son capaces de decir las cosas como son y pensar en la legitimidad de las dos primeras perspectivas suyas que usted hablaba de capitalismo, mencionaba el sistema económico del país. Ellos saben. Y a mí nada más que es la historia del país hecha en su cara de 80 años y el miércoles salía hablando sobre el uribismo, del origen, todos los días lo hace y debe de hablar. Así que él no sabe qué es lo que se manda la vara, lo recontra sabe de primera línea, pero los medios de comunicación de este país entonces responden a un interés económico. Y el mismo interés económico que ahora es paramilitar, el mismo interés económico que aquí, a 3 horas, aquí en la Villa Antiguo, los hijos de Uribe, tienen todas las palmeras, están armando los paramilitares que hicieron una masacre en enero, ¿no? 17 de enero, 15 muertos en un pueblo, a la misma que en los 90 les cortaron la cabeza, colocaron aquí fuera militantes, pusieron todo igualito y fue un cuadrito en el espectador. Y peor, es que no pueden contar como víctimas de y la noticia decía paramilitares, no decía Bacrim, no decía los amigos de Pepito, los paramilitares. Y colocar el nombre de paramilitar incluye que está con el ejército, que está con el Estado le está colaborando, que se da toda una formación ideológica muy diferente a un ladrón, una cosa así. ¿Cómo se llama eso? Los criminales comunes. delincuencia común. Delincuencia común. Entonces, todo esto es mito, pero si uno elimina el paramilitarismo, o sea, ahí nos podemos de acuerdo. ¿Por qué se genera la guerrilla? Se generó porque los problemas estructurales de la tierra que ahora tiene todo el proceso de bienes que no la tenían antes, todo el asunto del cafetero, cómo tomaron eso, Puerto Boyacá y su motosierra en la entrada del pueblo, todo eso se elimina. Estamos listos. Lo único que va a pasar es, de aquí en adelante vamos a reconocer la guerra por los últimos 5 años van a matar otra vez a la mitad de la militancia, a los que todavía en Noruega, y listo. Claro, pero digamos, en ese contexto también quizá lo que nosotros sabemos es que los muertos que pone el conflicto no se comparan, por ejemplo, con delitos de feminicidios que en las ciudades. Sí, es decir, la conflictividad y el ejercicio de la violencia en un contexto como este no se corresponde solo con el conflicto armado con las bandas criminales, ¿sí? ¿Cuántas mujeres mueren en manos de sus esposas? El tema de los niños. Entonces, ¿qué de todo eso nos toca a nosotros? ¿Cuántos hombres mueren atropellados en una moto por el Metrolínea, por ejemplo? Con una cuestión también del tema de la masculinidad hegemónica, yo produzco mejor, yo paso primero, yo voy a hacer el padre. Es decir, hay un montón de situaciones de la vida cotidiana que aunque las cuestiones macro no nos tocan, no podemos resolver, por ejemplo, sí nos permiten construir condiciones distintas para la convivencia entre los que estamos aquí. ¿Qué podríamos esperar nosotros que pasara en la UIS para construir condiciones diferentes de transformación pacífica de los conflictos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la gente en la investigación nos decía, el lugar donde más se ejerce violencia simbólica en la UIS es el corredor de expropiación. ¿Sí? Y no estamos hablando de masacres ni nada de eso, estamos hablando de lo cotidiano entre académicos. La gente lo percibe de esa manera, los mismos intereses de la comunidad universitaria, que el corredor de expropiación es donde más se ejerce violencia simbólica. Y donde más lo perciben, donde más se presentan conflictos, no sé. Pero donde más es evidente que hay conflictos y hay ejercicio de violencia es correcto, hay muchas más personas que se atención. Y entre otros, la gente decía, una de las preguntas era, ¿usted qué cree que debería pasar en la universidad para que tengamos un contexto de menos violencia? Y la gente decía, yo quiero que me escuche. La señora de la biblioteca, la señora de la SEO, yo quiero que me escuche. Y todos hablaban del diálogo y del diálogo y del diálogo en una universidad que su proyecto pedagógico es el diálogo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para construir condiciones distintas? Claro, con lo que hay. Porque entonces lo que significaría sería que, entre tanto todo no mejore, pues nosotros hay caos. Y es un poco la parte de qué podemos hacer. Entonces, de nuevo, les digo que estoy hablando como profesional de trabajo social. Que es lo que se está
aparentemente el tema de la paz finalmente la paz es una acción política. Sí, claro. Pero no es algo político. Es que el problema está, que has entendido, que por ser una acción política, entonces solamente tienen derecho a opinar y son los que hablan, pues Roy Barrera, Álvaro Uribe, son los que se han dedicado sistemáticamente a la la política y a tener derechos de ahí. Pero uno mira, por ejemplo, también de los temas de una base significativa, que haya una comisión de víctimas a contar allá. Y eso fue un trabajo increíble. Eso fue mucho trabajo porque fueron casi 3 foros regionales, un foro nacional, los estuvimos de mediadores en el foro nacional. Y fue una pelotera terrible. El contexto de que en la misma mesa hubiera, por ejemplo, un señor mío que había sido secuestrado de las FARC, una muchacha que era hija de un policía que estaba retenido, había uno que había sido por los paramilitares, entonces de las FARC sí había sido los ganaderos, y el señor, ya todo el mundo tenía que ir, y usted qué está, ¿cuál es su propuesta para que esto funcione? En un contexto como este, claro, significa que esta decisión política, que el ejercicio de la política es en la vida cotidiana también. Todos vamos a hacer políticas todos los días, pero tiene que ver con eso. ¿Qué tan decidido o interesado estoy yo no en tolerar, en respetar el derecho que tiene el otro? Entonces, ahora entre las cosas vamos a conversar. Todos esos problemas que se manejan respecto a los videos de La Habana puede llevar a un artificio acá dentro de Colombia y es posible que exista un anarquismo en Colombia. ¿Cómo así? Que no sea el fin de la que cesen la guerra, más no el fin de la guerra. Todo eso es posible. Lo que nosotros sabemos y lo que se ha estudiado en negociación de conflictos armados es que mientras hay negociación, cada uno está pensando que si no funciona, ¿cómo hacemos para que plan B? Lo sabemos en general en negociación de conflictos armados. Y generalmente, si no funciona, la intensidad de la violencia del conflicto es mucho mayor, porque han tenido tiempo para mejorar sus estrategias militares, de armamento y toda la cosa. La apuesta en éxito de los países, lo que se dice pues en este asunto, es que se va a firmar no solo en confianza, sino que hay sí. O sea, a pesar de todo lo que ha pasado, porque justo cuando estaban los diálogos, cuando no había, el presidente no lo había dicho públicamente, pues asesinaron a este, al líder, al otro. No importa, hagámoslo. Vamos a resolver eso. O sea, hay intención y hay interés. Entonces, es posible que eso me pase. Esta mañana el presidente dijo, ¿y si lo del referéndum no sale qué? Pues se acaba. Pues claro que se acaba, cuando el referéndum salga, ya no hay nada más de dialogar. ¿Sí? Entonces, eso podría pasar. Esperamos que no, porque de nuevo, estos no son solo los plenipotenciarios allá que vamos a hablar. Un montón de gente pensando cómo más se para resolver, pero pues sucede. Pues sucede, y si sucede, sería seguramente peor. Sí, por ejemplo, María, la pregunta del plebiscito, la base del Si se resuelve finalmente el plebiscito, sí. Algunos académicos como Kirby y otros que estuvieron la semana pasada en el foro sobre la relación de los acuerdos del conflicto, se lo contaba la profesora al principio, decían, pues no es necesario que consulte. O sea, él se metió, el presidente se metió en esa cosa, pero no es necesario que lo haga porque la paz es un derecho constitucional. Al presidente se le encarga que garantice la Constitución. Eso significa, lo debemos con el voto potenciado para que él tome la decisión por la paz. Él no tiene que preguntar nada. Solo preguntaron antes, ni con los paramilitares, pues no se puede ser paz, pero con los paramilitares, ni con el ejército, a nadie le preguntaron. Se hizo el proceso y... Pero es una jugada de ley. O sea, si el plebiscito acaba políticamente, que después cada uno de votos. Claro, pero eso significa aquí. Sí, exactamente. Eso es muy bien. Los problemas estructurales del país no van a cambiar. Es un problema muy... Eso se le puede volver en su contra. Es que va a haber un espacio político para la izquierda muchísimo más amplio. Eso es lo que, o sea, esperamos que sí. La guerra política va a ser muchísimo. Esperamos que sí, que eso sea así, por lo menos que lo puedan hacer con garantías. Sí, bueno, después de la experiencia en la UP eso va a ser mucho más complicado, pero esperamos que eso sea posible. Bien, decir que Naciones Unidas habla de la consolidación
Centrar la atención en los esfuerzos necesarios para la recuperación y la reconstrucción. El tema del terminado humanitario es urgente y necesario. El tema de la contaminación por armas es un tema muy complejo en Colombia. Proporcionar recomendaciones e información para mejorar la coordinación de todos los actores relevantes dentro y fuera de Naciones Unidas. Ellos tienen una comisión, y esa comisión de Naciones Unidas acompaña con todas las dificultades que nosotros sabemos que tiene Naciones Unidas. Con todo lo que nos parece que no sirve, que no ayuda, que eso es una mafia, todo eso sí. Pero nosotros esperamos que Naciones Unidas, como organización, acompañe también este proceso, con la Oficina de Apoyo a la Comisión, a esa comisión, y el Fondo de Naciones Unidas para la Conciliación de la Paz. Recuerden que para el tema de invasión de armas, la verificación de Naciones Unidas para la mesa es muy importante, con la CELAC, con todos los actores internacionales, porque esperamos que se haga un acompañamiento desde fuera. ¿Cómo se va a hacer eso? En realidad no se sabe. Pero sabemos lo que dijo bueno, decir que en el país y a nivel internacional hay propuestas y programas para la construcción de paz. Tenemos protocolos, normas, tenemos leyes que permiten, que acompañan. El tema, por ejemplo, de la violencia escolar, tenemos toda una jurisprudencia que nos ayuda con el tema. La Corte Constitucional nos ha dicho qué cosas podemos hacer con los desplazados, qué cosas hacemos con los indígenas, qué cosas podemos hacer con las mujeres víctimas de violencia sexual. La Corte Suprema ya nos ha dicho que es un acto de terrorismo que no lo es, el derecho internacional nos dice cómo debemos comportarnos. Tenemos toda una camada de cosas en las que podemos echar manos para la acción. Bien. ¿Qué significa todo eso en la práctica? Entonces, trabajar el tema, científicamente el tema del conflicto, la negociación y la paz. Sobre la negociación, ¿cómo se está haciendo? Bueno, el centro de pensamiento y seguimiento de los diálogos de La Habana han avanzado mucho en darle un carácter científico a la negociación y a la construcción de paz. Trabajar sobre la cuestión de la seguridad y la gobernanza, la participación política, ¿sí? De nuevo, depende de nosotros cómo nos consolidemos como sociedad civil, la recuperación y la transformación económica, con otras variables ahí. Entonces, las mujeres en desarrollo, la infancia en el desarrollo, bien. El tema de justicia en periodo de transición y la reconciliación. La reconciliación no es una cosa que se da por una ley, ni el perdón tampoco. ¿Cómo hacemos para aportar para que eso suceda? Y de nuevo, no solo en el marco del conflicto. ¿Cuántos amigos, novios, exnovios, lo que sea, se han perdido porque no hay ejercicio de reconciliación o de perdón? No significa que vayan a volver a ver ni nada de eso. Entonces, para decir que eso también sucede en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Cómo hacemos para entender las razones que originan los conflictos, para transformar ese conflicto pacíficamente antes de que haya un feminicidio o un ácido o una cosa así? Y también hablamos de la acción humanitaria como herramienta para la construcción de paz. La acción humanitaria entendida como todas aquellas acciones que se llevan a cabo para mitigar el impacto de los conflictos o de las catástrofes naturales. Con el fenómeno del niño, con armero, con todas las cuestiones, ¿cómo hacemos para que ese sea un escenario también? Y la acción que tiene que hacer el Estado en esos espacios para que se pueda también construir la paz. Bien, hay otras propuestas. ¿Qué significa para la universidad? Entonces, como necesitamos esa gente formada para esto, hablamos también antes de empezar, hablamos con el profesor. Bien, una de las propuestas de la mesa de La Habana es crear el Instituto Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Listo. ¿Quiénes van a trabajar ahí? Pues antropólogos, pues trabajadores sociales, que sepan de la cuestión forense, médicos, geofísicos seguramente. Pero ojo, no nos interesa un geofísico que vaya a meter en el laboratorio, nos dé unos numeritos, unos datos y se acabó eso. Nos interesa uno que además de que sepa eso, que además de que sepa eso, sepa el contexto del conflicto, sepa que eso de que está hablando son restos humanos, que eran el hijo, el papá, el esposo de alguien, que
encontrar un desaparecido para una mamá y para un hijo es una cosa profundamente significativa y simbólica. En un contexto de conflicto como el nuestro, las mamás agradecen que el muerto se lo haya dejado en la puerta, a que se lo hayan picado en pedazos y se lo hayan echado afuera. Si eso lo puede hacer un geofísico, excelente. Están los geofísicos de la UIS, van a estar los geofísicos preparados para trabajar en el Instituto Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Ojalá sí. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Programas de maestría y de doctorado en estos temas. Pensando en un escenario de posacuerdo y de construcción de paz, por ejemplo. Tenemos algunas iniciativas: el doctorado en paz y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, la maestría en paz y desarrollo de la Universidad de Pamplona. Nosotros en la Escuela Transversal tenemos la propuesta de maestría en asuntos humanitarios. La investigación que hicimos con Conciencia sobre la construcción de paz en la UIS, con unos aportes bien interesantes, lo que ya les conté, el tema del correo, bueno, Selena y algunas otras cuestiones. Hicimos la cátedra Lomao sobre negociación y procesos de paz en Colombia. Fueron más de 200 estudiantes de la universidad, de humanos eran muy poquitos. La pregunta del trabajo final era: ¿qué puede aportar usted desde su formación profesional a la construcción de paz? Y salieron propuestas muy interesantes. Un muchacho de ingeniería dijo que su propuesta era diseñar un sistema de indicadores que permitiera identificar el impacto de la violencia sexual en las mujeres víctimas del conflicto, pero no solo el indicador, sino el sistema, el programa que permitiera que la gente se metiera, que las instituciones tomaran decisiones de política pública. Es una propuesta muy interesante. Le doy un compañero de ustedes. ¿Qué puede hacer un geofísico? ¿Qué puede hacer un biólogo? Nosotros sabemos que aquí hay biólogos que salen a campo, ya graduados incluso, y no saben en qué país están. ¿Cuál es la apuesta también de la universidad en ese sentido? Asignaturas del pensum y trabajos de grado en estos temas. Yo les voy a hacer la experiencia de trabajo social. Nosotros tenemos asignatura que no es de contexto, es del pensum, de derechos humanos. Sí, es que ustedes hacen trabajo social, pues sí, pero un biólogo también debe saber de derechos humanos. Un físico también tiene que conocer qué son derechos, cómo se configura, eso que tiene que ver. Y que además puedan hacer trabajos de grado en práctica social, práctica empresarial en estas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos prácticas en la Unidad de Víctimas, en la Agencia Colombiana para la Reintegración. Aquí mi estudiante de trabajo le va a terminar su práctica en la atención a víctimas de la Fiscalía, con víctimas de explotación forzada. ¿Qué tan preparados estamos nosotros? ¿Qué tan preparada está la universidad? ¿Qué tan pacíficas son las prácticas pedagógicas? ¿Qué tanto conocemos del contexto? Tenemos también una asignatura de profundización que se llama Víctimas del Conflicto Armado en Trabajo Social. ¿Qué tanto sabemos nosotros? Nosotros nos encontramos con la cátedra de Lomao, por ejemplo, en la sesión que vienen a hablar de mujeres y conflicto. Nadie se quería ir. Y la señora ya tenía que hacer la vida y no dejaban ir, porque jamás habían escuchado todo lo que había pasado las mujeres en el contexto del conflicto armado. Con eso se convirtió que es un problema entre combatientes y no los que están en el medio. Entonces, ¿qué tanto hacemos nosotros para que nosotros conozcamos también esto? Educar para la paz en el aula, en las prácticas didácticas, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué tan formados estamos los profesores para este tipo de procesos? Y finalmente, educar en la negociación de los conflictos, pero también de los conflictos armados. El tema de la pedagogía de la negociación es muy importante y ha quedado muy difícil hacer un maramillo y a verlo en la calle que todos solos. Entonces, nos toca el resto, pero para poder hacerlo necesitamos estar formados y con conocimientos dedicados. Bien. Falta la cátedra de paz y convivencia. La cátedra de paz, convivencia y ciudadanía. Bueno, yo ahí me parece una iniciativa bien interesante, pero bueno, ahí tengo algunos reparos con respecto como al sustento, digamos, que dio origen a la cátedra. Entre otros, por ejemplo, la ley 1448, que es la que atiende a las víctimas. Es decir, son como, yo creo que son como cosas distintas. Una cosa es como el ejercicio de construcción de convivencia y ciudadanía entre la universidad, y otra cosa es como la demás. Hay muchas iniciativas y muchas ideas que necesitamos desarrollar. Pues miras a otro proceso de negociación con otro grupo armado, que esperamos que sea pronto. Pero además, el acompañamiento y la verificación de todo lo que acuerden en esto. Porque eso
vamos a hacer aquí, en el trabajo lamentable de los físicos en el instituto. ¿En qué otros lugares podemos aportar? ¿Qué otras cosas podemos construir? ¿Y cuál es la tarea que nos queda como docentes y como universidad? Pues miras a la puerta de la construcción de paz. Esa es la idea también. Decirles que nosotros, como grupo de investigación, por ejemplo, hemos tenido trabajos en el proceso de la paz, las prácticas académicas, hemos participado en construcción de política pública, y en todos los escenarios ustedes también se pueden vincular, que ojalá sea desde sus prácticas, y ojalá también lleve como una reconstrucción de los currículos en la universidad, y pensar otro escenario de formación para los estudiantes. Muchas gracias. Aquí voy a mostrarles esto chiquitito, que la Escuela de Cultura de Paz en España tiene un observatorio de conflictos y construcción de paz. Entonces, este es un trabajo muy interesante que hacen con el manejo de sistemas de información y de seguimiento a los procesos de paz también en el mundo. ¿Qué ha pasado? Aquí tenemos un acuerdo, pero el presidente dijo esto, entonces hay observatorio de construcción, observatorio de conflictos y construcción de paz, y por ejemplo también el observatorio de justicia transicional. Entonces, cómo van avanzando los procesos, qué se dice, para también estar un poco en el contexto. Y casi todos los centros de los que les he hablado, tanto en Europa como en Norteamérica, tienen observatorios que hacen seguimiento a los procesos. Harvard, por ejemplo, está muy pendiente del proceso de paz en Colombia, sobre todo el tema de víctimas. Lo han valorado mucho. Aquí nosotros sabemos que tienen muchas dificultades, pero se hace lo mejor que se puede con lo que tenemos, para que se un paseíto por ahí y puedan chismosear. ¿Preguntas? Pero primero les toca su posición. Así es. Profesora Ana María, ¿qué le queda en la propuesta que se hace a la universidad, las universidades que aparecen aquí, a la universidad privada?